a todos y a todas. Bueno, mi introducción va a ser breve porque quisiera que principalmente escuchen a quienes venimos acá a escuchar, ¿no? A los y las panelistas. Pero sí hacer una breve mención, digamos, del marco de esto, ¿no? El intercambio, las jornadas van a hablar sobre el intercambio de información, ¿no? La transparencia fiscal y el intercambio automático de información bajo el modelo CARF, o sea, el intercambio de información de criptoactivos y el control de tales activos. Como probablemente todos ya sepan, digamos, la cooperación internacional ya ha evolucionado mucho en los últimos años en relación en materia fiscal. Y el objetivo, digamos, de esta cooperación internacional es, en definitiva, el de combatir la planificación fiscal, la evasión y la elusión de impuestos que erosionan la base imponible de los países. Eso en primera instancia, ¿no? Hay distintos tipos de intercambio de información, ¿no? Los podemos clasificar en espontáneo, requerimiento automático. Bueno, en los últimos años el avance en materia de intercambio automático de información ha sido muy importante, ¿sí? Particularmente desde la adopción de la Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en materia fiscal, la CAM, como se la conoce, eh, por parte inicialmente de los países de la Unión Europea y luego por parte del resto de los países del mundo, ¿no? Que eso ha permitido en el marco de esa convención suscribir acuerdos para el intercambio automático de información y así el más eh, relevante quizás de estos acuerdos, aunque no el único en los últimos años, es el referido al intercambio de información de cuentas financieras, ¿no? Bajo el cual, digamos, en eh, un país como Argentina puede recibir una cantidad enorme de información del resto del mundo, de más de 100 países alrededor del mundo, ¿no? El intercambio de información de criptoactivos se enmarca en esta convención, ¿sí? Se realiza bajo la Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en materia fiscal y, bueno, y amplía justamente, ¿no? Prevé o va de la mano con una modificación, de hecho, del intercambio, una adenda al CRS, al intercambio de información de cuentas eh, de cuentas financieras y prevé, expande, digamos, el alcance, ¿no? O más bien, sí, expandimos el alcance hacia los criptoactivos, porque justamente eh, hay, hay, hoy por hoy es posible, ¿no? Esconderse en otro tipo de activos a los fines de evitar eh, que la información sea intercambiada en el marco de CRS. Así que bueno, dicho esto, sin más, porque justamente esto es parte de los detalles que se van a conversar hoy, voy a hacer algunas preguntas. La primera pregunta y le voy a pasar la palabra a los panelistas y las panelistas. Em, Hemos dividido la exposición en una serie de preguntas y bueno, la primera cuestión en este punto es, digamos, si vamos a hablar de un intercambio de información, intercambio automático de información, lo primero que se me viene a la mesa o que quisiera, se me viene a la mente y que quisiera discutir es en qué medida los marcos normativos prevén actualmente gravar la renta proveniente de la tenencia y enajenación de criptoactivos o el patrimonio en criptoactivos, ¿no? Tanto en nuestro país, en la Argentina, como en los países de la región o a nivel mundial, lo que se puede decir sobre ella. Les pido por favor que nos mantengamos más o menos en 5 minutos, como lo conversamos, así podemos avanzar al resto de las preguntas. Y eh, voy a presentar, perdón, a los y las panelistas que no los presenté. Pensaba hacerlo uno a uno, pero en realidad este es un buen momento para presentarlos a todas y a todas, a todos y a todas. En primer lugar tenemos a Francisco Sepúlveda, que es abogado por la Universidad de Talca,
doctor en Derecho Internacional Tributario por la Universidad de Leiden y es socio del estudio RGS de Chile. También está con nosotros Juan Pablo Friedenberg, abogado de la Universidad de Buenos Aires, magíster en Derecho por la Universidad de Barcelona y doctor en Derecho por la UBA. Fue en su momento director en AFIP, ocupando cargo de subdirector, también a cargo de la Subdirección de Asuntos Jurídicos y hoy es director de Asuntos Públicos en Lemon. Está con nosotros también Martín Calvete, abogado de la Universidad de Buenos Aires, magíster en Derecho Tributario de la Universidad Torcuato Di Tella y asesor del Departamento de Economía Digital en AFIP. También es el delegado por Argentina en el Grupo CARF del Foro Global de la OCDE. Y Estefanía González, que es magíster en Economía y Políticas Públicas de Perú y consejera del Fondo Global de la OCDE. Así que, bueno, sin más, y habiendo ya realizado, puesto sobre la mesa la pregunta, los invito a responder. Si querés, quizás empezar, Martín, a comentar algo sobre este tema para el caso argentino. Bueno, dale. Muchas gracias, Verónica, por la introducción. Bueno, lo que hace la primera pregunta, que es la cuestión de la renta agravada de criptoactivos y lo que es la tenencia patrimonial y su situación frente al impuesto. En Argentina tenemos en el impuesto a las ganancias del 2018 está incorporado la enajenación de criptoactivos como una renta alcanzada por el impuesto. En lo que era personas jurídicas ya se encontraba alcanzado por una cuestión de tercera categoría de lo que es la teoría del balance. Toda la renta vinculada con la actividad se encuentra alcanzada. Y lo que es personas humanas, instituciones indivisas, se incorporó con la ley 27430, en el inciso cuarto del artículo segundo, la gravabilidad expresa de la enajenación, no así la tenencia, la enajenación de criptoactivos en el impuesto a las ganancias. No define la ley ni el decreto reglamentario qué es una moneda digital. Menciona en ese momento, en 2018, se hablaba de monedas digitales, una terminología un poco obsoleta hoy en día. Se habla más de criptoactivos o de activos virtuales que tienen un significado económico mucho más amplio. Moneda digital sería como un activo más monetario que ya se ha abandonado, porque el criptoactivo tiene funcionalidades muchísimo más amplias. Pero sí, todo ya se encuentra incorporado. Ya en el 2018, una de las primeras leyes en la región que a nivel de impuesto a las ganancias ya incorpora la gravabilidad de la enajenación de criptoactivos. Una cuestión a tener en cuenta en Argentina, como para que es relevante a mi entender, es la cuestión de la fuente. La fuente en el impuesto a las ganancias quedó, para determinar si es fuente argentina o fuente extranjera, quedó sujeta a el país de domicilio o residencia del emisor del criptoactivo, porque el legislador lo equiparó a todos los activos financieros tradicionales. Así que bueno, ahí tenemos una pequeña cuestión de que obviamente un criptoactivo nosotros no sabemos cuál es el país de emisión, justamente por la descentralización propia de los criptoactivos, porque los sistemas que validan las operaciones son nodos que se encuentran repartidos por todo el mundo. Y bueno, eso es una cuestión que a nivel local nos ha traído algún que otro problema, porque es el contribuyente, en definitiva, quien tiene que determinar si está frente a ganancia de fuente argentina o ganancia de fuente extranjera. Y lo que es impuesto al patrimonio, el impuesto sobre los bienes personales en Argentina, no está expresamente incorporado en la ley, lo que es la gravabilidad de los criptoactivos, porque es una ley de la década del 90, y no se ha hecho una modificación legislativa al respecto, pero sí el fisco ya tiene un dictamen que lo emitió en el 2022, el dictamen 2/2022 de la Dirección de Asesoría Legal de la AFIP, en la cual entiende que los criptoactivos son una nueva clase de activos financieros y por lo tanto, dadas las características propias de su funcionalidad y que hoy por hoy se las utiliza como o con una gran, ¿cómo podemos decirlo? Con una idea especulativa de su compra-venta, es decir, la gente busca ganar dinero con los criptoactivos, que por lo general es más lo que se pierde que lo que se gana, a veces hay que tener mucho cuidado con eso, pero bueno, claramente hay una idea especulativa detrás de los criptoactivos y por lo tanto el fisco entiende, su opinión del fisco no se ha reglamentado en la ley, que es un activo financiero y por lo tanto se encuentra grabado por la ley al patrimonio. Bueno, ese sería el marco bien rápido, bien amplio de la situación actual, tanto en impuesto a las ganancias como en impuesto al patrimonio de los criptoactivos. Buenísimo, muchas gracias, Martín.
Por ahí, Juan Pablo, si querés agregar algo, porque quedándonos por un minuto más, digamos, en el caso argentino. Sí, no, nada. Primero agradecer la invitación, que no tuve oportunidad de hacerlo antes, pero bueno, Martín dio un panorama muy completo. Lo único que creo que podemos mencionar es este proyecto de ley que tiene media sanción de parte de la Cámara de Diputados, la ley de medidas fiscales paliativas y relevantes. No, no es mío el título de la norma, pero que entre otras medidas establece un régimen de regularización de activos o lo que podemos llamarle un nuevo blanqueo, con la novedad que entre los activos regularizables están expresamente incluidos las criptomonedas, criptoactivos y otros bienes similares, sin importar quién ha sido su emisor, quién es su titular o dónde estuvieran depositadas, custodiadas o guardadas. Ya había antecedentes de anteproyectos de ley anteriores, incluso en el gobierno anterior, que expresamente incluían a los activos virtuales dentro de los activos regularizables. Y sobre esto, solamente un par de comentarios de temas que pueden resaltarse o que pueden llamar la atención. Uno es el criterio de evaluación que propone el proyecto de ley con media sanción respecto de estos activos en particular, que es distinto a los criterios de evaluación, o por lo menos a los momentos de evaluación que se establecen con relación a otro tipo de activos. Acá establece que el valor a los fines de determinar el impuesto especial va a ser el mayor entre la fecha de adquisición o el valor de adquisición y el valor a la fecha de la regularización. Y esto en momentos en los cuales los activos virtuales con mayor capitalización de mercado están cerca de sus valores máximos históricos, parece no tener un mayor sentido en términos recaudatorios, pero es una comparación que creo que va a complejizar el control ex post de parte de la FIP en cuanto bueno, establecer cuáles fueron los momentos y los valores de adquisición de estos activos virtuales para hacer las comparaciones respectivas, e incluso puede desincentivar la exteriorización de activos virtuales, tomando en cuenta que muchos titulares de este tipo de activos van a tener dificultades para demostrar valores o fechas de adquisición, salvo que lo hayan hecho, no sé, en exchanges, quienes depende del momento, bueno, había diversas formas de adquisición y por ahí no demasiado formalizadas como para poder después acreditar de nuevo, fechas y valores de adquisición para poder demostrar que el valor al cual se exteriorizó fue el correcto, de modo que esto puede llegar a abrir la puerta a verificaciones hacia atrás, cuando se supone que uno de los atractivos de este tipo de regímenes es justamente bloquear el análisis del origen de los activos regularizados. Creo que podría corregirse esto en el Senado o analizar algunas alternativas para mitigar esta curiosidad o este detalle que tiene que ver de nuevo con la evaluación de estos activos. El segundo tema que menciono, que me parece también importante, la ley no dice nada, pero claramente puede ser atendido en el ámbito reglamentario, tiene que ver con la individualización de los activos virtuales. La individualización de los activos es importante en la técnica de cualquier blanqueo para bloquear la posibilidad de anticipar ganancias futuras y minimizar la carga fiscal, entre otros efectos indeseados de cualquier blanqueo. Por eso el efectivo, entre otros motivos, por eso el efectivo necesita ser depositado en cuentas bancarias o en cuentas comitentes especiales, como dice este proyecto de ley, y pienso que similar requisito, similar exigencia podría tomarse con relación a los activos virtuales, ahora que en Argentina, a partir de la ley 27739, tenemos también legislada la figura de los proveedores de servicios de activos virtuales que custodian, que almacenan este tipo de activos y que deben estar registrados como requisito habilitante ante la propia Comisión Nacional de Valores, ¿no? Que además llevan manuales, políticas de prevención del lavado de dinero, mitigación de riesgos. Creo que sería una medida interesante para pensar si la ley llega a convertirse en ley efectivamente. Bueno, nada, por ahí la reglamentación podría pensar en este aspecto también. Genial, muchísimas gracias, Juan Pablo. Francisco, ¿querés comentar algo sobre esta cuestión, por ahí desde el punto de vista de Chile? Sí, a ver,
súper completo el panorama que describían Juan Pablo y Martín. La verdad es que muchos de los problemas que se describen para Argentina son comunes a todas las jurisdicciones de Latinoamérica. Es más o menos evidente que las leyes de impuesto a la renta o a las ganancias no estaban preparadas para el fenómeno este de las rentas derivadas de economía digital. O sea, la evidencia más clara es que este tema surge a partir de un movimiento global, ¿cierto? Que se inicia en 2012-2013 con BEPS, luego toda la regulación de CRS, el Common Reporting Standard, que al final viene diseñado para que las jurisdicciones sean capaces de intercambiarse información, pasarse información de lo que están haciendo sus residentes en otras jurisdicciones, escondidos en muchos casos, refugiados detrás de cuestiones que hace 20, 30 años eran secreto bancario, protección, digamos, a nivel de jurisdicción interna, paraísos fiscales, etcétera. Hoy día las herramientas para mover flujos en el exterior son de otra naturaleza. El mercado de criptoactivos no es un mercado regulado. Ahora, sin perjuicio de eso, las leyes de Chile y de una buena cantidad de países de Latinoamérica en general graban, ¿cierto?, los incrementos de patrimonio, definidos como un concepto objetivo. O sea, si alguien realiza una ganancia por la adquisición y posterior enajenación de un activo, o porque ese activo le genera un rendimiento, en principio tiene siempre la obligación de declarar esa ganancia en su país de residencia. Lo que ocurre es que el mercado de criptoactivos permite al no ser un mercado regulado, al tratarse de jugadores que no necesariamente reportan cierta información, permite hacer apuestas, permite en muchos casos realizar ganancias de las que el fisco no se entera. Y existen una serie de dificultades adicionales que ya las tocaban Juan Pablo y Martín, que tienen que ver con la identificación de la fuente, ¿cierto?, de la ganancia de esos activos. En general me atrevería a decir que en las jurisdicciones latinoamericanas el problema va más desde el punto de vista de los usuarios de criptoactivos, en el sentido de personas que tienen inversiones en criptoactivos, que están realizando ganancias que no están detectadas por las administraciones fiscales, en comparación a la situación de que tengamos en Chile, en Argentina, en Perú, entidades que sirven para el intercambio de criptoactivos que estén obligadas a reportar. Es más un problema de que nuestros residentes de los países latinoamericanos tengan la obligación de reportar las ganancias que realizan en otros países. Y luego vienen todas las dificultades que se derivan de la naturaleza del negocio. Chile tiene una norma residual en su ley de renta que obliga a los residentes chilenos a declarar todo tipo de incrementos de patrimonio, y la ley de Chile no se ha modificado para regular la materia de los criptoactivos. Es el Servicio de Impuestos Internos de Chile, nuestra FIP, ¿cierto?, la que a partir del año 2018 ha emitido una serie de pronunciamientos, oficios, ¿cierto?, que se refieren a esta materia. Uno de los primeros, de hecho, se refería puntualmente al Bitcoin y a las consecuencias de transacciones sobre Bitcoin, y luego se fue profundizando el conocimiento respecto de si califican o no califican como activos no monetarios, cómo se determina el costo, si puedes utilizar mecanismos de costo ponderado, en atención a que las transacciones sobre criptoactivos, uno piensa en una transacción sobre criptoactivos, pero esa transacción, como decía Martín, puede estar fraccionada en cientos de transacciones. De hecho, no es necesario ni siquiera comprar un criptoactivo completo, se pueden comprar partes de, ¿cierto? Esas transacciones además pueden fraccionarse en el tiempo, ocurrir en momentos distintos. Hay todo un régimen de costeo que sirve para definir al final del día la ganancia que genera una persona. Todos esos problemas se han ido tratando de abordar por la vía del pronunciamiento administrativo, ¿cierto? Muy probablemente esto conlleve algún tipo de cambio en la ley, ya lo vamos a comentar en un minuto, pero de hecho CARF viene con la sugerencia de que la ley doméstica de las jurisdicciones se adapte para llegar al resultado de reporte. Pero en general el diagnóstico es ese. O sea, la ley contiene una obligación genérica de declarar, y en la gran mayoría de los casos hoy día esa obligación de declarar queda fundamentalmente a la voluntad de los residentes, quienes pueden incluirlas o no. Y con el régimen de intercambio de información que se propone, se supone que la idea es revertir y eso, transformarlo en una cuestión concreta y materializar la obligatoriedad. Muchísimas gracias, Francisco.
Estefanía, por ahí querés completar un poco el panorama. Sí, gracias Verónica y buenas tardes a todos. Para mí es un gusto estar aquí y un poco representar la visión que tiene el Foro Global. Bueno, yo trabajo en la Secretaría del Foro Global hace unos 5 años ya y mi foco principal ha sido la evaluación, la implementación del estándar del CRS, pero bueno, ahora también estamos trabajando con el CARF. Y en este sentido, bueno, nos parece muy interesante que estas conversaciones empiecen a dar probablemente de manera más seguida, dada la implementación del CARF. Y respecto a la pregunta, nosotros lo que hemos visto a nivel del Foro Global es que las jurisdicciones están adoptando una variedad de enfoques con respecto al tratamiento fiscal doméstico de los criptoactivos. Digamos, no hay un solo enfoque, digamos, que pueda servir a todas las jurisdicciones, debido justamente a lo que estaban comentando los otros panelistas respecto a las especificaciones sobre el tipo de activo, sobre el momento al que se realiza la compra, por ejemplo. Entonces hay distintos elementos que se tienen que tener en cuenta. En el 2020, el Centro de Política y Administración Tributaria de la OCDE publicó un informe sobre la fiscalidad de las monedas virtuales, en el que se destacan una serie de enfoques que los países han adoptado en el diseño y la aplicación de su política fiscal e impositiva con respecto a los criptoactivos. Y en este reporte un poco se presentan distintos casos sobre lo que los países han considerado y cómo los países han buscado implementar sus políticas con respecto a este tema. Y aquí un resultado clave que destaca el informe es que es importante para cada administración tributaria considerar su propio marco fiscal nacional y sus propias circunstancias para desarrollar el mejor enfoque. También digamos, es importante considerar las experiencias que han tenido otros países que digamos, los países están en distintas etapas de la implementación. Entonces es importante también considerar las experiencias que han tenido otros países a lo largo de la implementación para, digamos, aprender un poco de las experiencias que se han tenido. Y en ese sentido también creemos nosotros que es bastante importante contar con instancias como estas para compartir conocimiento entre las administraciones tributarias y de una manera, digamos, conjunta lograr desarrollar lo que pueden considerarse como mejores prácticas en el desarrollo de los sistemas de tributación en cuanto a los criptoactivos. En cuanto a la región de América Latina, bueno, probablemente, como ya lo vimos, algunos de los otros panelistas tienen más conocimiento que yo sobre el estado de la implementación a nivel doméstico. Este informe de la OCDE indica que algunos países de la región efectivamente ya han comenzado con el desarrollo y diseño de las políticas en esta área. Y bueno, según estaban hablando los colegas de Argentina y Chile, bueno, hay países que están más avanzados que otros, pero en este reporte se indica que algunos ya están desarrollando guías sobre cómo clasificar los criptoactivos, por ejemplo, si se clasifican como patrimonio, como moneda extranjera, como un activo financiero. Entonces, digamos que los países han empezado a desarrollar y a proveer guías también al sector privado sobre cómo se tienen que considerar este tipo de activos. Y finalmente aquí también quisiéramos destacar la declaración conjunta sobre la implementación del CARF. Es una declaración conjunta que se hizo pública a fines del año pasado y a la que hasta la fecha se han adherido 58 jurisdicciones a nivel global, en las que se comprometen digamos, se reconoce la importancia de este tema y los países se comprometen a implementar el CARF con vistas a iniciar los intercambios en el 2027. Y dentro de América Latina, los países que han firmado esta declaración son, bueno, Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México. Y en este sentido también nosotros creemos que esto sería un impulso para el desarrollo, digamos, para un desarrollo ulterior de las políticas sobre el tratamiento fiscal de los criptoactivos, ya que
una vez se inicien los intercambios y las jurisdicciones empiezan a recibir información de otras jurisdicciones, entonces van a necesitar tener marcos definidos sobre cómo, sobre qué hacer con esta información, digamos, y cómo tratarla a nivel impositivo, a nivel local. Bueno, muchísimas gracias, Estefanía. Y bueno, habiendo ya avanzado en esta introducción, algunos países de la región, como es el caso de Argentina, ya han comenzado a requerir información sobre criptoactivos. Sin embargo, bueno, como ya se mencionó, digamos, y como ya expusieron muy bien, en particular, por ejemplo, Francisco sobre esta cuestión, los marcos nacionales se ven claramente excedidos por las posibilidades que brindan los criptoactivos. Entonces, el intercambio de información bajo el modelo CARF nos va a llevar a una mayor efectividad en el ejercicio del control de las administraciones tributarias, pero para la implementación de este intercambio de información se requiere cumplir una serie de pasos previos. Y en este caso, como en ningún otro quizás, entre estos pasos hay una interconexión entre lo que es el sistema tributario y las posibilidades de intercambiar información bajo el CARF y la definición de un organismo de regulación y la implementación, la cual en general está asociada a la implementación de un sistema de prevención de lavado de activos con injerencia específica en criptoactivos. Más aún, digamos, y aun cuando en el caso de SRS, ya veíamos también que había una relación, si se quiere, entre el intercambio de información de cuentas financieras y algunas de las definiciones que se sacaban o que estaban muy vinculadas a lo que tiene que ver con las recomendaciones del GAFI en relación con la prevención del lavado de activos. Pero en el caso de CARF, si se quiere, esta vinculación es aún mayor. Y lo vemos puntualmente en casos como el de Argentina. Entonces, sobre esto les quería preguntarles si nos pudieran por ahí hablar un poco sobre dónde estamos hoy en la implementación de estas etapas, digamos, desde el sector privado y desde el público, en el ámbito nacional y en el regional, y, por ejemplo, también en la Unión Europea, si se quiere mencionar algo, porque hay una experiencia particular en ese caso. Y para esto les cedo la palabra, si quieren, a Estefanía primero, por ahí para que ya nos dé un panorama global y después al resto. Gracias, Verónica. Bueno, sí, la pregunta es bastante interesante y, digamos, también en el contexto del CRS, en el sentido en que los dos estándares, digamos, tanto el CARF como el CRS, digamos, el CARF en gran medida está basado en los principios del CRS, entonces en este sentido es interesante ver las dinámicas que se van a dar en la implementación del CARF. Aquí, bueno, como lo dije anteriormente, lo que nosotros hemos observado es que, bueno, las jurisdicciones se encuentran en distintas fases de implementación de los marcos regulatorios. Incluso hay algunas que han promulgado leyes, reglamentos que exigen que los proveedores de servicios activos virtuales, bueno, que es lo que el GAFI denomina como los VASPs o los Virtual Asset Service Providers, estén registrados o autorizados y que se sometan a una supervisión reglamentaria y apliquen medidas de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Entonces, en este sentido, el CARF es un estándar, digamos, aparte, que se ha desarrollado por el Foro Global, pero es importante aquí también mencionar que el Foro Global siempre está en constante conversación con el GAFI, de manera tal de que los estándares se complementen y vayan, digamos, en la misma dirección. Entonces, quizás algunos países ya habían empezado a implementar regulaciones pertinentes para implementar las recomendaciones del GAFI. Digamos, un ejemplo de ello es la Unión Europea, donde existe el MiCA, o la regulación de mercados de criptoactivos, que digamos fue una iniciativa regional que se hizo para empezar a implementar las regulaciones
respecto a este tema. Como le estaba mencionando al principio, el CARF está diseñado para funcionar de manera muy similar al CRS en cuanto a su aplicación, y esto se ve incluso también a nivel de la debida diligencia y los requerimientos de reporte. Digamos, hay elementos de los procesos de debida diligencia que son muy similares a los del CRS en cuanto a la recolección, por ejemplo, de autocertificaciones, la división de cuentas nuevas, cuentas preexistentes. En el caso del CARF, digamos, hay un requisito un poco un poco más estricto respecto de lo que se tiene que hacer con las nuevas cuentas, perdón, con las cuentas preexistentes en comparación con el CRS, porque en todos los casos se va a requerir que se implemente los procesos de debida diligencia que son aplicables a las cuentas nuevas, que son un poco más estrictos y requieren en todos los casos la recolección de una autocertificación por parte del cuentaviente. Entonces, en este sentido, bueno, los procesos, digamos, para la implementación del CARF son muy similares a los del CRS, así también como los procedimientos para intercambiar información con los socios, que es lo que, bueno, se espera que inicie en 2027. Entonces, en este sentido, las mismas autoridades, es razonable esperar que las mismas autoridades que están implicadas en la aplicación del CRS sean las mismas también que se centran en la aplicación del CARF. Lo que nosotros hemos visto con respecto al CRS es que hay una variedad hay una variedad de enfoques también, y en algunos casos los países han involucrado a las autoridades de lucha contra el blanqueo de capitales, a los reguladores financieros o a la unidad de inteligencia financiera también en algunos casos para la supervisión de las instituciones financieras, aunque en la mayoría de países esta tarea se ha concentrado en las administraciones tributarias. Pero en ciertos países sí se ha involucrado a otras autoridades, por ejemplo, las de la lucha contra el blanqueo. Y entonces en este sentido se espera que probablemente los mismos enfoques se apliquen a nivel del CARF, porque como estaba diciendo, bueno, hay bastantes similitudes entre los dos estándares. De todas maneras, aquí cabe mencionar que el CARF no es prescriptivo en los requerimientos respecto a qué tipo de autoridad o cómo debe ser la supervisión de las instituciones financieras o de los proveedores de servicios de criptoactivos. Y digamos, es una decisión para la jurisdicción de entender cómo funciona su sistema y cuál sería el mejor enfoque para la supervisión e implementación. Buenísimo, muchísimas gracias, Estefanía. Sí, un poco la pregunta, te voy a decir por ahí para orientarla un poco mejor la estaba pensando en relación con CRS, si se quiere, los sujetos obligados a reportar son entidades que están hace años bajo la órbita de algún organismo de contralor, ¿no? En todos los países se empezó primero, sí, por tener un organismo de contralor, ¿no? Digamos, un banco, los bancos están ya hace muchísimos años bajo la órbita de control del Banco Central, así como otro tipo de instituciones financieras bajo la órbita de la Comisión Nacional de Valores, en el caso de Argentina, o la Superintendencia de Seguros para algunos casos de algunas cuentas en relación con CRS que tienen que ver con seguros, ¿no? En el caso de CARF, como un poco decía mencionó Francisco antes, que me parece traerlo a colación por ahí, estamos en un caso en donde la regulación es muy despareja a nivel global. De hecho, no estábamos ni pensando por ahí en regulación en algunos, o se estaba pensando, pero no se terminaba de tomar la decisión respecto de cómo regularlos, desde dónde regularlos, y en eso surge digamos, bueno, ya hace bastantes años que surge en relación con las recomendaciones del GAFI, el control de este tipo de activos, pero más puntualmente, bueno, una necesidad ya de tener un organismo de contralor, un organismo encargado de este control, un organismo de supervisión que acompañe, ¿no?
a la UIF, ¿no? En esto, ¿no? Y entonces, en ese sentido es donde, por lo menos por lo que yo veo en Argentina, digamos, este tipo de pasos, digamos, están concatenados, ¿no? Sería imposible pensar un CARF si no hay un organismo de contralor que regule a los exchanges y a los criptoactivos en general. Pero bueno, eso así es como lo estaba pensando yo, pero por ahí acá sobre esto Francisco tenga algo que decir y después le paso la palabra a Juan, que seguramente tendrá también. De hecho, esa es, yo creo, la gran pregunta que queda por resolver, porque si tú te fijas, 58 jurisdicciones suscribieron la declaración sobre el CARF, más de 100 están adscritas ya al CRS. Todo el mundo tiene ganas de compartir información, todos queremos que las jurisdicciones compartan información y las administraciones fiscales se han mostrado muy llanas a hacerlo. De hecho, la experiencia reciente indica que incluso jurisdicciones que han sido catalogadas tradicionalmente como paraísos fiscales están entregando información sobre operaciones ocurridas en sus territorios. El asunto es cómo llega la información desde de estos proveedores de servicios de criptoactivos a la autoridad fiscal del país que está tan dispuesta a intercambiar la información, porque aquí hay una mesa con 50 y tantas personas listas para intercambiar información que todavía no tienen. Y los mecanismos, el diseño de los mecanismos para echarle la mano encima a esa información, a mi juicio, en mi opinión, por lo que me ha tocado ver hasta ahora, es lo más difícil. O sea, se ven por ahí en CRS, por ejemplo, las modificaciones de CARF a CRS se refieren, por ejemplo, a instrumentos financieros tradicionales que tienen activos subyacentes, criptoactivos, derivados con criptoactivos y etcétera. Pero claro, como dice Verónica, hay un banco central encima, hay una superintendencia vigilando, ¿cierto? A la cual el banco o la entidad financiera tiene obligación de reportarle todo lo que ocurre. Pero los proveedores de servicios de criptoactivos en general, o sea, hay algunos en que ni siquiera sabemos dónde están, entonces ni si reportan o no reportan, ni a quién le reportan eventualmente. Entonces, la dificultad está ahí, o sea, hay una voluntad de intercambiar información, lo que ocurre es que la información hoy día no puede no existir o no estar disponible para la autoridad fiscal del Estado que corresponde, y por ende al final esto implica, bueno, el mismo cambio de paradigma que implicó en su momento en la eliminación del secreto bancario o el ataque fuerte, ¿cierto?, a operaciones en paraísos fiscales. Si uno se da cuenta, hay cositas muy sutiles en la regulación que está proponiendo la OCDE. Yo quería preguntarle a Estefanía hace un rato en relación con eso, para que lo comente más adelante, pero por ejemplo, en los procedimientos de debida diligencia que se contemplan ahora, hay reglas muy fuertes que te dicen, oye, si la entidad obligada a reportar no te reporta o no obtiene las certificaciones o las certificaciones no le dan la confianza necesaria para poder avanzar, va a tener incluso que negar el servicio. Entonces, es un poco lo que pasa con los bancos. Los bancos te hacen llegar formularios para tú entregar información de tus beneficiarios finales, la entidad controladora en el caso de CARF, y si uno no entrega la información de los beneficiarios finales, el banco empieza a amenazarte con que te va a bloquear la cuenta, te va a bloquear las operaciones. Entonces, por ahí se va a lograr, ¿cierto?, que las entidades que quieran seguir transando este tipo de instrumentos se vean obligadas a entregar la información. Ahora, ¿a quién se la van a entregar? ¿Cómo se la van a entregar? ¿Qué nivel de información van a entregar? Yo creo que esa es la gran pregunta. Así es. Y muchas gracias, Francisco. Juan Pablo, no sé si querés agregar algo sobre esto. No, una breve mención al contexto nacional que en términos de regulación extratributario, digamos, con novedades bastante recientes y bastante aceleradas en el marco que vos señalabas bien, Vero, que tiene que ver con, bueno, nada, las urgencias de estar en el medio de una evaluación de Gafi con exigencias con relación a la recomendación, especialmente la número 15, que Argentina no venía avanzando. Recordemos que hablar de regulación es hablar de un proceso. Si hablamos de ese proceso, inició hace mucho en Argentina y en varios países, pero con normas muy dispersas y muy poco sistemáticas, ¿no? Tributaria por algún lado, alguna norma de UIF con relación a los sujetos ya obligados desde antes, cuando tenían criptoactivos por delante. Y bueno, y un hito importante, creo yo, que como decía recién, luego de un proceso parlamentario muy
muy lento, que arrancó allá por el año 2022 con el envío del proyecto de la ley que hoy es la 27739 y que establece dos pautas importantes en lo que tiene que ver con el sistema de prevención de lavado de activos, que es la incorporación de un nuevo inciso, de varios nuevos incisos, pero uno de ellos incluyendo a los proveedores de servicios de activos virtuales dentro de los sujetos obligados por ante la Unidad de Información Financiera, y por otro lado la creación de un registro, como bien se señalaba bien, dentro de las opciones disponibles ante la Comisión Nacional de Valores. Esto es un paso inicial. Este registro es un registro habilitante, tiene esas características que es importante destacarlo, no es un mero registro solamente identificatorio, porque quien no se identifique ante ese registro, bueno, no puede llevar adelante actividades en el mercado argentino, aun cuando la empresa no sea argentina o no tenga sucursales en Argentina. Acá hay una característica que ya advertimos y que habrá que ver cuando se profundice esto, que me interesa verlo como un proceso. Bueno, habrá que ver cómo va mutando. En lo que hace a prevención de lavado, hay algunas novedades, pero no mayúsculas, algún reporte sistemático que van a tener que hacer las empresas ante la UIF, registrarse sistémicamente, etcétera. Pero bueno, son prácticas que las empresas, por lo menos las de mayor presencia en el mercado, ya venían realizando con anterioridad por diversos motivos. Sea porque ya tenían licencias en países que ya tenían estas exigencias en sus ordenamientos jurídicos, son empresas que operan en distintos países, sea por exigencia por exigencias o por pautas autorregulatorias. El sector en eso ha sido bastante maduro en cuanto a incorporar estándares de otros países o de otras actividades a sus propias prácticas, y también, digámoslo, por exigencias de regulaciones generales y por exigencias comerciales. El ecosistema fintech funciona apalancado dentro del sistema financiero y los bancos exigen deben exigir a las fintech que operan dentro de sus infraestructuras o sobre sus infraestructuras normas de conoce al cliente de tu cliente y bueno, distintas exigencias regulatorias o cuasi regulatorias. Los stores de Apple y de Google son exigentes también y muchas veces sus exigencias son más determinantes que las de los propios reguladores, porque bueno, te bajan de esos stores y directamente tus aplicaciones no pueden ser bajadas de los teléfonos por los residentes en distintos países. Entonces, bueno, en Argentina, digamos, ha sido un paso muy importante el que se dio en el mes de marzo con esta ley. Rápidamente, tanto la UIF con la resolución reglamentaria de estos nuevos sujetos obligados, estableció las primeras pautas, llamémoslas regulatorias, en el ámbito de prevención de lavado, y la Comisión Nacional de Valores, bueno, una primera resolución también, la 994, estableciendo algunas pautas administrativas para que los proveedores de servicios de activos virtuales se registren antes de iniciar actividades, si no pueden hacerlo, o quienes ya se encontraban como empresas en marcha al momento de la entrada en vigencia de la resolución, cuentan, todavía ese plazo está vigente, cuentan con 45 días hábiles para registrarse ante la Comisión Nacional de Valores, y esto con un efecto también de convertirse 30 días después en sujetos obligados, como decía recién, ante la Unidad de Información Financiera. Perfecto, Juan Pablo. Sí, Estefanía, ya te voy a hacer la palabra, pero dame un segundo, voy a hacer la tercera pregunta y ya te pido por ahí que marques un poco tu respuesta a lo que te pedía Francisco y ahí seguís con todo esto. Porque de hecho, en realidad la tercera pregunta iba a que bueno, ya en este punto deberíamos contar un poco de qué se trata el CARF, ¿no? Y la adenda CRS quizás, ¿no? ¿Cuáles son las principales características en materia de sujetos obligados a reportar, alcance respecto de criptoactivos a reportar, transacciones relevantes, información a reportar? Y bueno, y si querés responder, Estefanía, puntualmente a lo que a la pregunta directa que te hacía Francisco, me parece genial. Sí, gracias, Verónica. Bueno, creo que es importante aquí tener en cuenta que estamos hablando de un estándar que es completamente nuevo y que realmente es un tema
muy nuevo para todos, para las administraciones tributarias, para los proveedores de servicios, etcétera. Y aquí creo que también es importante destacar que, por ejemplo, probablemente cuando se introdujo el CRS también fue un poco lo mismo, ¿no? El CRS se introdujo en el 2014 y estamos hoy, digamos, a ver, el CRS se adoptó en el 2014 y los primeros intercambios se iniciaron en el 2016-17. Entonces, y hoy estamos 10 años después y aún así vemos que todavía hay preguntas sin responder. A ver, digamos, no, quizás no tan al extremo de sin responder, pero preguntas que generan un poco confusión, no sé, por ejemplo, digamos, hay están lo que en el CRS se denominan las entidades de inversión tipo B, o los Investment Entities Type B en inglés, si están familiarizados con la jerga, y estas son entidades que algunas de estas no están reguladas, entonces no caen bajo la supervisión de ningún regulador. Y también ha sido difícil identificar este tipo de instituciones. Y hasta el día de hoy, seguimos teniendo discusión sobre cómo se pueden identificar este tipo de entidades. Entonces, en ese sentido, bueno, claro, el CARF hoy en día quizás nos parece que es inentendible y que quizás va a ser muy difícil implementarlo. Pero efectivamente, digamos, es un proceso que es largo, es un proceso que, como lo traté de decir también al principio, es un proceso que se tiene que trabajar de manera conjunta en las administraciones tributarias, las distintas jurisdicciones, para poder entender y construir un conocimiento común sobre cómo podemos hacer esta implementación. Y respecto también a la pregunta que hiciste respecto por ejemplo, claro, las reglas de debida diligencia y, por ejemplo, lo que se debe hacer cuando no se puede obtener una autocertificación. Bueno, esto es algo que también se considera en el CRS, digamos que son lo que nosotros denominamos los procedimientos del día 2, o sea que es cuando una autocertificación no se obtiene cuando se abre la cuenta, sino que se tiene que obtener, se obtiene después o se valida después. Realmente el objetivo del CRS es que esto solamente pase en ocasiones en casos muy específicos, bajo circunstancias muy específicas, y que efectivamente una cuenta no se abra si no se puede obtener una autocertificación. Entonces, en ese sentido, bueno, son reglas que se han buscado replicar en el CARF también, porque, bueno, esto sí que es un tema que ayuda a la transparencia y a efectivamente identificar quién está detrás de una cuenta bancaria o, en este caso, bueno, de los criptoactivos. Pasando un poco más a la pregunta, entonces aquí, bueno, un poco mencionar que el CARF fue desarrollado por la OCDE en respuesta a un llamamiento del G20, que bueno, empezó a haber una preocupación conjunta por las características del sector de criptoactivos, y así como el hecho de que los criptoactivos no estaban cubiertos por el CRS, y esto claramente limitaba la visibilidad que tenían las administraciones tributarias sobre las actividades relevantes desde un punto de vista fiscal. Esto aumentaba la dificultad de verificar si las obligaciones fiscales asociadas se declaraban y se evaluaban adecuadamente. Ya voy. En respuesta, digamos, a todas estas dinámicas, estas discusiones que se dieron, el CARF se desarrolló para aportar transparencia fiscal al sector de los criptoactivos. Y bueno, esto se consigue, digamos, al introducir el CARF, que es la norma, el estándar como tal, y luego hay unos comentarios que proveen, digamos, más detalles sobre las reglas que se tienen que implementar. Y entonces aquí esto impone nuevas obligaciones a un conjunto de intermediarios que son, digamos, los proveedores de servicios de criptoactivos sujetos a reportar, que en el estándar se llaman Reporting Crypto Asset Service Providers, y estos son los intermediarios que están, digamos, son los que están mejor posicionados para proveer la información
recopilar la información y reportar dicha información a la autoridad competente, que es la autoridad tributaria. Y aquí en concreto, bueno, el CARF exige a los proveedores de servicios que identifiquen a sus usuarios e informen sobre determinadas transacciones, y estas transacciones son la conversión de criptoactivos en moneda fiduciaria o la negociación, el intercambio entre diferentes conjuntos de criptoactivos. Y estos, digamos, es con el fin de garantizar un reporte de manera anual de información fiscal a las administraciones, a la administración, a la autoridad competente, a la autoridad tributaria, y que dicha información luego se intercambie de manera automática con las autoridades fiscales de la jurisdicción de residencia fiscal del usuario de criptoactivo. Y todo esto, bueno, estos intercambios se hacen en virtud de un acuerdo internacional que proporciona una base jurídica para el intercambio de información. Entonces, realmente la base del CARF es la misma que el CRS, y el objetivo es que de manera automática se reporte información y se intercambie con socios de intercambio relevantes. Bueno, muchas gracias, Estefanía. Y sobre este punto igual, Martín, por ahí si querés ampliar un poco sobre los alcances que ya un poco describió Estefanía y tu visión desde la Administración Tributaria Argentina, eso estaría bien. Dale, buenísimo. Bueno, siguiendo un poquito lo que comentaba Estefanía, ¿no? El CARF hoy por hoy es un régimen de intercambio de información internacional que es elemental, es clave para que las administraciones tributarias puedan verificar con un cierto grado de exactitud cuáles son o cuáles fueron las transacciones que sus contribuyentes, sus residentes fiscales realizaron en los VASP, ¿no? O los CASP, en el caso de que estamos hablando del CARF, que hablamos siempre de proveedores de servicios de criptoactivos. CAPS por las siglas en inglés. Tengan en cuenta que estos proveedores de servicios activos virtuales, en lo que es la materia de criptoactivos, es el único punto de contacto que hoy por hoy, como administraciones tributarias, tenemos para ir a requerir información vinculada con todo lo que tiene que ver con transacciones y con saldos en billeteras dentro de estas plataformas digitales. Porque después lo que tenemos es la blockchain, que la blockchain con este pseudoanonimato y que está todo el registro volcado en la red, y que uno realmente puede ingresar y lo puede verificar, y hoy por hoy podríamos ahora mismo entrar y ver las últimas transacciones que se están realizando en tiempo real. Pero si no sabemos quién está detrás de esa billetera, jamás, bajo ningún punto de vista, vamos a poder determinar quién es la persona que está realizando esa transacción, que puede ser una transacción de $10 o de $1.000 millones. Es decir, operan exactamente igual ambas transacciones. Nadie hace una pregunta, nadie pide ningún tipo de autocertificación, absolutamente nada. Es el desanonimato en su mejor expresión, por así decirlo, con una transparencia, con una trazabilidad. Uno realmente puede ver todas las transacciones que hizo una billetera en la blockchain. Ahora, cuando interviene un intermediario, justamente, que son estos VASP, ahí a nosotros, al menos la cuestión se nos debería simplificar mucho. Porque si es un VASP que cumple con estas políticas de KYC que estábamos hablando, de anti-money laundering, efectivamente deberían tener un legajo de cliente, deberían tener todas el registro de transacciones de sus clientes, y ahí nosotros podemos ir a requerir esa información, podemos obtener la información y empezar a determinar una trazabilidad entre los distintos movimientos que hizo un contribuyente en particular. Y acá tiene que ver también lo que decía Francisco, ¿no? Es decir, el fisco llega hasta donde llegan las fronteras de cada uno de nuestros países. De ahí en adelante tenemos que ir a requerir a través de un sistema de intercambio de información internacional. Y eso es lo que viene a suplir el CARF, justamente, que sea un intercambio automático, anual, en el cual todas las transacciones, de hecho, funciona distinto el CRS en cómo se va a informar toda esta información. Se va a informar en base a las transacciones por criptoactivo que cada uno de los usuarios del VASP hizo justamente en la plataforma digital, ¿no? Es decir, se va a agregar por criptoactivo todo el detalle de transacciones que hizo esa persona. Y no solo dentro de la plataforma, porque uno puede operar, yo puedo ingresar a un VASP, puedo realizar compra-venta del cripto por moneda fiduciaria, o un swap del cripto A al cripto B, o también puedo
hacer una transferencia hacia otra billetera, es decir, compro y me voy del BAS, bueno, eso también se va a informar cuando esa transferencia sea a una billetera descentralizada, una MetaMask, por ejemplo, y yo ahí ya voy a poder unir dos puntas que de otra forma no iba a poder unir nunca, que es un usuario que fue informado a través del CARF como usuario de un proveedor de servicios activos virtuales, realizó una transferencia a una billetera descentralizada, por ejemplo, de MetaMask. Yo ya puedo unir y puedo preguntarle a esta persona, esa billetera es tuya, ¿por qué realizaste esta transacción? ¿A qué corresponde? ¿Cuál es el origen de los fondos? Vean cómo ahí ya tenemos más información vinculada con una transferencia que de otra forma la vemos replicada en la blockchain, pero nunca íbamos a saber a quién correspondía, quiénes eran los titulares de esas billeteras. Y también una cuestión que hoy por hoy está creciendo mucho, pero todavía en Argentina, igual en Argentina existe el mecanismo, no sé en el resto de los países, pero que yo creo que en el futuro va a tener una gran incidencia, que es las cripto como medios de pago, es decir, utilizar tarjetas de Visa o de Mastercard asociadas con la cuenta que yo tengo en el BASP y yo realizo compras, adquiero bienes o servicios con esa tarjeta y se me descuenta de mi saldo en el BASP. Todos esos pagos, esos retail payments, también se van a informar a nivel CARF. Por lo tanto, de repente las administraciones tributarias vamos a contar con un montón más de información y en este punto sí coincido con lo que decía Francisco de muchos VASP hoy por hoy tienen una estructura gigante y yo creo que no van a tener muchos problemas en implementar el CARF porque bueno, ya saben, están viéndolo en el día a día, cómo va avanzando esto. Recordemos que el CARF se creó en el grupo de trabajo en septiembre de 2023, es decir, no tiene ni un año el grupo de trabajo y ya ha avanzado muchísimo en todo lo que es lo que va a ser la implementación del acuerdo multilateral, lo que son las guías que los países van a tener que seguir para poder implementarlo correctamente. Realmente se está trabajando y se está avanzando muy rápido en esta cuestión. Los países están muy interesados en avanzar con esto porque, reitero, es la única forma como administraciones tributarias que tenemos de lograr obtener información concreta y concisa de transacciones y saldos de los VASP en todo el mundo. Es decir, yo voy a poder ver, al menos en un panorama bastante amplio, todas las transacciones vinculadas con residentes fiscales argentinos, no importa dónde esté ubicado el VASP, siempre y cuando en la jurisdicción haya adherido al CARF, ¿no? Acá, bueno, puede ser que haya un poquito de forum shopping y esa es la importancia de determinar las jurisdicciones de relevancia, que se está utilizando el mismo sistema que se aplicó para CRDS, esa es la importancia de que los países adhieran a la declaración conjunta y que tengan voluntad, porque si no es muy sencillo, es cuestión de empezar a rotar a una jurisdicción que no haya adherido al CARF y que por lo tanto no reporte todas las transacciones vinculadas con los VASP que están en esa jurisdicción, ¿no? Así que bueno, creo que esto recién, no quiero decir que recién está iniciando porque ya se ha avanzado mucho y hoy por hoy ya hay definiciones, es decir, qué entendemos por criptoactivo a nivel CARF, una representación digital de valor basada en tecnología blockchain y protegida criptográficamente, es decir, ya sabemos qué es un criptoactivo, ya no lo estamos discutiendo, ya sabemos qué tipo de criptoactivos queremos, justamente la adenda de CRS viene a cubrir eso, todo lo que son monedas digitales de bancos centrales, todo lo que tiene que ver con los productos de e-money basados en cripto, eso lo va a manejar CRS, no lo va a manejar CARF. Entonces, en ese sentido, las definiciones están clarísimas. Sí queda todavía avanzar en lo que es para mí la efectiva implementación del CARF y los VASP, que hoy por hoy es increíble, pero esto tan digital y hay un nivel de onboarding tan grande en el que uno terceriza todo, que tal vez un VASP son 3 personas sentadas en un café y están operando de esa forma. Es así, esto no es un banco súper auditado, no es una entidad financiera auditada por la CNB o por lo que sea, sino que son 3 personas sentadas en un café que están operando un VASP íntegramente digital y onboardean todos los servicios que necesitan justamente para poder funcionar, ¿no? Bueno, este tipo de VASP que son más chicos a nivel de infraestructura, van a tener todo un desafío a la hora de implementar el CARF, ¿no? Pero lo veo perfectamente posible con los timelines que estamos manejando. Yo creo que de hecho, no les va a quedar otra. En un punto van a tener que adherir a todo lo que son las políticas de KYC y bueno, y avanzar en ese sentido. Si no, de repente se van a quedar fuera del negocio. La realidad es esa también, ¿no? Sí, así es. Martín, la verdad es que muy, muy claro. Y sí, yo también creo que eventualmente van a terminar adhiriendo el resto de las jurisdicciones. Recordemos que cuando empezó CRS en la primera, ¿no? Los early adopters de CRS fueron 46 o 56, ahora no recuerdo, pero
pero fue un número por el estilo y ahora el número es muchísimo mayor, ¿no? Ya superamos los 100 y como mencionaban antes también, las que considerábamos antes jurisdicciones, ¿no? Digamos, lo podemos decir, guaridas fiscales o centros financieros offshore o investment hubs o como los queramos llamar, digamos, en muchas ocasiones eran vistos como pocos transparentes y demás. Hoy por hoy han adherido a CRS y probablemente con el tiempo también lo hagan al CARF, ¿no? Así que sobre una cuestión sí que quería destacar, tenía una pregunta en este punto donde les iba a pedir que me contaran un poco cuáles eran o cómo se encontraban preparadas las administraciones tributarias, pero la verdad es que veo que esto ya está más o menos cubierto. Hay una cuestión que sí no quería dejar de mencionar, dentro en lo que refiere al CARF, hay algunas transacciones que hoy por hoy, bueno, no están comprendidas, que son las realizadas en peer-to-peer, ¿no? Sin la participación de un intermediario, y yo por, bueno, las dificultades del propio sistema para ello, ¿no? No sé si quieren agregar algo sobre eso, Martín o Estefanía, digamos, sobre qué es lo que queda fuera del CARF y cuáles son los motivos y qué es lo que, si es que hay alguna previsión en relación con ello. A ver, lo que es peer-to-peer necesariamente queda afuera porque justamente no interviene ningún VASP, ¿no? Es decir, tenemos una billetera A y una billetera B. Se realiza una transacción de criptoactivos, una transferencia, no conocemos el motivo, lo vamos a ver impactado en la blockchain, va a quedar registrado, pero no sabemos quiénes son los titulares de esas cuentas. ¿Me explico? Por eso, justamente la importancia de los VASP como punto de contacto. Ellos tienen una política de conozca a su cliente. Ok, listo, tenemos un legajo y sabemos quién es la persona detrás de la cuenta que está operando en ese VASP. En el caso de una transferencia peer-to-peer, de una MetaMask a otra MetaMask, que son billeteras descentralizadas que no piden absolutamente ningún dato, se pueden dar de alta en un minuto en esas billeteras y tener, realmente lo digo, pueden tener 10.000 millones de dólares que nadie les va a preguntar nada. No tenemos ese punto de contacto, no tenemos a quién requerirle la información y por lo tanto necesariamente quedan fuera del scope del CARF, ¿no? Son lo mismo con todo lo que es DeFi, las finanzas descentralizadas que operan a través de contratos inteligentes, es decir, ahí realmente está el desafío cuando no tenemos un intermediario, cuando no tenemos una entidad o una persona humana que ofrece el negocio de intermediación, sino que, por ejemplo, vamos a un contrato inteligente. Bueno, ¿cómo resolvemos pedirle la información al contrato inteligente, que básicamente es un código, es un desarrollador que codió todo un contrato, lo sube a la blockchain y ese contrato opera, es decir, está todo el tiempo trabajando conforme el código que se le asignó. Así que bueno, creo que son discusiones más para mañana, pero realmente es lo que se viene también, cómo vamos a lograr obtener información a nivel blockchain descentralizada, ¿no? Pero por otro lado, es lo que siempre vemos del fisco, en algún momento esa persona necesita ir a un exchange, necesita ir a un VASP, necesita pagar la luz. Entonces puede tener todo cripto, pero cuando tiene que ir a pagar la luz necesita plata, necesita dinero fiat y bueno, ahí se da de alta en la cuenta, empieza a operar en el exchange y bueno, ahí nosotros ya tenemos, aunque sea una pista, tenemos un indicio de que está operando en ese exchange y eso nos permite empezar a recabar mayor información, ¿no? Pero bueno, lo que es blockchain, hoy por hoy, descentralizado, es muy difícil de obtener información porque justamente no piden ningún tipo de KYC, por ejemplo. Perfecto. Ahí ¿alguien más quería agregar algo sobre esta pregunta? Siempre va a haber un margen de transacciones que las autoridades fiscales no van a ser capaces de revisar. O sea, el mismo CARF en lo que tiene que ver con transferencias de cripto y la utilización de pagos de retail te dice que de $50.000 hacia arriba y no hacia abajo por una cuestión de materialidad, evidentemente que aquí se van a tener que tomar ciertas opciones. O sea, lo que pasa es lo que dice Martín, el que quiere permanecer en el mundo digital y mantener todas sus inversiones en el mundo digital en algún momento tiene que comer y cuando se gasta la plata es cuando deja una huella que después la autoridad fiscal puede perseguir. Pero a mí, o sea, a ver, los intercambios de información automáticos y a pedido antes abrieron una ventana, ¿cierto?, de disponibilidad de información para las autoridades tributarias locales, pero eso
no necesariamente implica, y ahí la pregunta que generaba Verónica es súper válida, si las autoridades tributarias están preparadas o no, porque la disponibilidad de información no necesariamente garantiza que la información pueda ser utilizada. O sea, a Chile llega un montón de información, ¿cierto?, de inversionistas chilenos que tienen cuentas y disponibilidad de activos en otras jurisdicciones, pero no siempre el fisco alcanza, ¿cierto?, dentro de los plazos de prescripción, con todas las limitaciones que tiene para revisar, no alcanza, ¿cierto?, a saltarle encima a esos contribuyentes que no necesariamente están declarando. Entonces, la implementación de CARF, la implementación de CRS, la implementación de todos los regímenes de intercambio de información hoy día, funcionan al final como un disuasivo, ¿cierto? Uno ya sabe que el fisco lo está mirando. Todos los que tienen criptoactivos hoy día o cuentas relevantes de criptoactivos fuera a través de intermediarios, ¿cierto?, que de aquí al 2027 saben que las jurisdicciones van a empezar a contar con esa información, pero me da la sensación de que al final no existe ninguna posibilidad real, ¿cierto?, de que toda esa información que esté disponible sea efectivamente utilizada, y esto funciona más como un empujón a los contribuyentes de cumplir, porque si no está la amenaza de que te pillen sin haber cumplido. No sé, Martín, si estás de acuerdo con eso, que al final es un tema del gato y el ratón constantemente, que es la típica lógica de fiscalía a nivel doméstico. Sí, sí, coincido en que obviamente es muchísima la información que está trabajando y los medios son finitos, ¿no? Son limitados. Por eso, bueno, también la importancia desde el punto de vista de la administración tributaria de empezar a trabajar o empezar a invertir en mayores herramientas digitales que permitan procesar, no te digo en tiempo real, pero sí en un plazo acotado de tiempo toda la información que se recibe. En el caso de CRS, en el caso de CARF, son intercambios anuales que viene todo el pack, todo el set de datos, y bueno, hay que empezar a trabajar toda esa información, y claramente implica contar con los medios y los medios informáticos y también los recursos humanos necesarios para poder trabajar toda esa info. Así que sí, sí, estoy de acuerdo con eso. Por eso también un punto que yo siempre hago mucho énfasis es la analítica de datos. Yo creo que con programas adecuados de analítica de datos, uno en muy corto, en muy poco tiempo puede procesar grandes volúmenes de información y llega a resultados o indicios que le permiten trabajar ya caso por caso, pero sobre los casos más relevantes siempre, ¿no? Es decir, uno tiene que asignar prioridades, es una realidad. Vuelvo a lo mismo, los medios son finitos, ¿no? Pero sí, sí, coincido con vos, Francisco, en ese sentido. Bueno, creo que sí, yo sobre ese punto tengo que decir algo porque no puedo evitarlo, pero, sí, pero quizás ahí en realidad creo que hay distintas estrategias que pueden adoptar las administraciones tributarias sobre el conjunto de la información que tienen, para que toda esa información quede de alguna manera tratada, ¿no? Por ejemplo, digamos, obviamente sirve como disuasivo, entonces, de hecho, AFIP cuenta con una sección nuestra parte que los contribuyentes pueden ver la información que se tiene sobre ellos, entonces esa es una medida disuasiva, un uso disuasivo implica utilizar la información. Y obviamente, como decía Martín, también el uso de determinadas herramientas de analítica de datos como para alcanzar, para poder segmentar por riesgo los contribuyentes y decir, bueno, tengo un universo X de contribuyentes que son muy riesgosos, digamos, bajo la determinación de que he determinado una diferencia he encontrado diferencias en sus declaraciones respecto de lo que recibo del exterior, y hay otro conjunto de contribuyentes que pueden tener otro tipo de tratamiento porque quizás, porque quizás su riesgo es menor, ¿no? Pero yo creo, digamos, porque lo he visto en distintas administraciones tributarias que hay, y en particular en el caso, digamos, de AFIP, que es posible un tratamiento completo de la información del intercambio automático, ¿no? Bajo estos parámetros. Así que, bueno, eso en relación con esa pregunta. Sí, yendo a la última pregunta que tenía, y especialmente esta para Juan Pablo y Francisco también, si quiere agregar algo sobre este tema, digamos, ¿cómo se encuentran preparados en este punto, digamos, los exchanges y las billeteras? Bueno, ¿qué desafíos les representa
la posible implementación del intercambio de información de criptoactivos, qué es lo que se ve en el mercado, ¿no? Con esta próxima implementación del CARF. Bueno, un par de comentarios sobre las expectativas o las perspectivas. En términos regulatorios, creo que bueno, como decía, creo que Martín, nada, estamos viendo los avances y creo que no va a haber dificultades para llegar a tiempo cuando esto suceda a cumplir con los regímenes informativos, que creo también que, vos lo señalabas también al principio, van a ir muy de la mano y muy acompasados con, bueno, nada, Travel Rule en el ámbito de prevención del lavado de dinero, bueno, nada, otros requerimientos regulatorios que son hasta por ahí, depende del modelo que se tome, en eso todavía tenemos una incógnita en Argentina, incluso un poquito más exigentes o que van a requerir modificaciones un poquito más notables en la operación de los PSAB. Pero quiero mencionar dos o tres cositas que me parece que vale la pena advertir. Uno, como espectador lo digo, vamos a seguir la misma lógica del CRS con información que viene de una tecnología que ofrece otras posibilidades, ¿sí? Conozco, bueno, nada, hay una infraestructura que debe cumplirse, pero no puedo dejar de mencionar que una especie de downgrade tecnológico, tenemos información disponible con la criptografía, posibilidades, bueno, el Parlamento Europeo creo que hace ya 18 meses le mencionó a la Comisión Europea y a todos los países miembros, bueno, miren a la blockchain no solo como eventual fuente de recaudación tributaria o de fraude fiscal, sino también las posibilidades que ofrece en términos de administración tributaria. Y habla expresamente de las posibilidades que ofrece en términos de intercambio de información, ¿sí? Entonces, bueno, es una tecnología que no solo sirve para que circulen activos, sino que también tiene otras funcionalidades que creo que es interesante pensarlas, por ahí no para el día 1, pero sí para el día 2 o el día 3. Y después, dos temitas de política fiscal y extrafiscal, ¿sí? Si, como dice Martín, y creo que es así, los exchanges, los PSABs son el único punto de contacto, creo que por ahí hay que pensar un poquito la política tributaria en función de ver qué incentivos o qué fomento hay para que los PSAB vayan con sus usuarios y sus activos a ese entorno regulado y de intercambio de información, dadas las posibilidades que ofrece cripto del arbitraje regulatorio, que va a suceder con CARF, sin CARF y con CARF va a suceder también, y las posibilidades de la tecnología y el pseudonimimato. No hace falta reiterar esos conceptos acá, pero pienso, y en eso la industria cripto en Argentina, a través de la Cámara FinTech, ha formulado algunas propuestas como para pensar esto en términos estratégicos, ¿sí? Pensar qué tratamiento es el correcto. La OCDE también lo dijo hace un tiempo. Piensen en los activos virtuales con relación a su macro, con relación a sus países, con relación a la función que cumple cripto en sus respectivas economías. Entonces, bueno, pensemos si es correcto el tratamiento de la 27430, si los casos de uso de cripto en el mercado, en el caso mío me toca hablar en esta reunión del mercado argentino, si es correcta ese tratamiento fiscal o si hay otras formas de analizar la fiscalidad de los activos virtuales en un sentido un poquito más estratégico o pensando más en el mediano o en el largo plazo, y ahí le agrego a las cuestiones extrafiscales. Cripto no es solamente un lugar donde operan las personas que quieren ocultar sus activos frente a los fiscos, no lo pensemos de ese modo, porque creo que vamos a dejar de lado el análisis de una parte muy importante de los contribuyentes o de los usuarios de estos mercados, y pensemos que hay un sentido de inclusión financiera. Hay muchas personas que por la falta de intermediarios, por las posibilidades o por la inclusión financiera que ofrecen este tipo de activos, pueden acceder a determinados productos, a determinados servicios que el sector financiero tradicional no les ofrece. Y perder de vista esto es perder de vista, creo que, todos los atractivos o todos los beneficios o todos aquellos principios por los cuales hay cada vez más usuarios que adoptan a estos activos dentro de
la administración de sus finanzas. Entonces, estas tres referencias creo que es importante que las pensemos todos juntos, la tecnológica, cuál es la política tributaria la mejor, si es la que entre comillas tomamos, no creo que fue una decisión de política tributaria, fue la inclusión de un rengloncito o un par de renglones en la ley del impuesto a las ganancias y nada más. Me parece que es momento de pensar. La OCDE también dijo que además de mirar en la macro, que lo revisemos constantemente y veremos qué están haciendo el resto de los países para pensar en esa mejor política tributaria y al final lo más importante, estas razones de extra fiscalidad que si las perdemos de vista, me parece que nos estamos dejando fuera del análisis, creo que por ahí la porción más importante del análisis que debemos hacer. Así es. Bueno, muchísimas gracias, Juan Pablo. Y Francisco, no sé si querés agregar algo. Sabes que no te veo, te perdí de vista ahora. Estoy aquí. Ahí estás, ahí estás. Tuve un breve momento de desconexión y fui a parar por ahí revuelto entre los asistentes. Es súper interesante lo que dice Juan Pablo, porque de hecho, o sea, hemos visto estados que han tomado la decisión activa de invertir una buena parte de sus recursos en criptoactivos, con buenos o malos resultados. Es evidentemente una industria que otorga ciertas oportunidades de flexibilidad, de comodidad, que probablemente la banca tradicional o la industria financiera tradicional todavía no es capaz de ofrecer. Esto es o sea, ya uno empieza a tratar de seguirle la lógica al mercado desde el punto de vista de la regulación, pero esto ya a uno como persona, uno empieza a sentirse viejo con estas cosas, porque para poder entender la regulación hay que entender el mercado, para entender el mercado hay que meterse en estas cosas, hay que entrar a una billetera, hay que ver cómo funciona, hay que hacer el intercambio de activos, y es una cosa muy fascinante porque lo explicaba muy bien Martín en su momento, o sea, te das de alta en 20 segundos y puedes empezar a operar con cantidades brutales de dinero. La flexibilidad que te da esto, tú puedes viajar a cualquier parte del mundo y hacer los pagos desde tus cuentas, no tienes obligación de llenar un formulario, ninguna cosa, o sea, es la flexibilidad total. Flexibilidad que no necesariamente, es cierto, te ofrece el sistema financiero tradicional. Y lo que uno puede ver es que, o sea, a ver, resulta más o menos evidente que la intención detrás de todo este proyecto y del movimiento regulatorio que hay detrás, a mí me parece que es transformar una industria desregulada hoy día, o en principio desregulada, en una industria regulada. Básicamente es traer el mercado de cripto, ¿cierto? Traerlo y someterlo a las reglas de entrega de información, intercambio de información, reporte, debida diligencia, etcétera, que normalmente se aplican a bancos e instituciones financieras. Lo que a mí me preocupa es que, claro, los bancos e instituciones financieras están sujetos a fiscalización de ciertos organismos que tienen autoridad sobre ellos a nivel local. Y este es un fenómeno mundial. Imaginémonos que hubiese un banco, ¿cierto?, que tuviese un alcance mundial y que fuera imposible de fiscalizar a nivel local. Ocurre además que estas herramientas, también lo dijo Martín, yo mientras hablaba Juan Pablo, ojeaba las notas que he estado tomando. De pronto en una institución de estas tú te encuentras a dos chicos en un café que están detrás de la entidad que intercambia los activos. De pronto te encuentras una tremenda institución detrás. Me parece más o menos evidente que CARF va a encarecer los costos de compliance para este tipo de instituciones. Habrá instituciones que están preparadas para asumir ese costo de compliance y transformarse en una institución regulada que no solo tiene la voluntad de entregar la información, sino que además tiene la capacidad, porque una entidad de estas puede tener la voluntad de entregarla, pero luego transformarla. Pensemos que esto tampoco es como el contribuyente o como la entidad quiera. La OCDE está proponiendo un esquema de entrega de información. Entonces las entidades no solo van a tener que tener la voluntad de entregarla, sino que van a tener la capacidad
tener la capacidad de adaptar, ¿cierto?, el manejo de su información interna a los esquemas de entrega, ¿cierto?, que se están diseñando en el proyecto CARF. Entonces, habrá entidades, prestadores de servicios de cripto que van a caer porque no van a ser capaces de asumir ese costo. Habrá entidades prestadoras de servicios de cripto que van a optar por seguir manteniéndose fuera de la regulación, y habrá los que estén dispuestos, ¿cierto?, a colaborar y entregar la información que se requiere a las jurisdicciones locales para que las jurisdicciones locales después puedan intercambiarla. Me da la sensación de que al final este proyecto igual va a servir para filtrar un poco, ¿cierto?, sobre la base de aquellos que tengan la voluntad real de entregar la información de las transacciones que están desarrollándose. Introduce un poco de incertidumbre en el mercado. Ahí me ha tocado conversar con algunas, o sea, desde el punto de vista de Chile, son más las personas que invierten en cripto fuera, que no saben cómo esto les va a pegar en términos de tener que reportar o no. Pero a nivel de las entidades, el volumen de compliance introduce un factor de incertidumbre porque hay entidades que no saben si van a poder, no saben si van a ser capaces, pero bueno, ese es un riesgo de negocio que van a tener que saber evaluar, ¿cierto? Los bancos lo hicieron en su momento, tuvieron que crear departamentos de compliance para entrega de información. Esta es una industria que se está viendo pillada por el afán de las jurisdicciones locales de recaudar, de caerles encima. Pero que da este fenómeno que es bien interesante. Es un cambio súper fuerte para ella. Se supone que su ventaja comparativa era la desregulación, y hoy día van a tener que saber sobrevivir bajo condiciones de mercado más parecidas a las del resto de las entidades financieras. Sí, un buen punto, Francisco, y de hecho eso abre todo otro eje de discusión que en realidad podemos dejarlo para otra jornada, pero le quiero ceder la palabra a Estefanía, que tenía ahí la mano levantada. Sí, gracias, Verónica. Y sí, bueno, realmente esta parte de la discusión es muy interesante. Aquí a mí me gustaría resaltar, digamos, que digamos, la OCDE, bueno, sí, la OCDE, el Foro Global y el grupo CARF, un poco lo que han tratado de hacer es desarrollar digamos, los requerimientos y demás de una manera tal que se dé tiempo suficiente para la implementación, ¿no? O sea, estamos en el 2024 y en principio los primeros intercambios se van a hacer en el 2027. Entonces, bueno, la legislación tendrá que estar lista en algún momento del próximo año para poder empezar con los procesos de debida diligencia en el 2026 y así poder intercambiar en el 2027. Entonces creo que las jurisdicciones han sido también bastante cuidadosas en este tema de dar tiempo suficiente y hacer un proceso que sea lo suficientemente robusto para que pueda ser implementado de la mejor manera, porque efectivamente, bueno, pues es un proceso que tiene muchas aristas, tiene muchas complejidades y entonces en este sentido creo que las jurisdicciones y los grupos de trabajo han tratado de ser bastante cuidadosos. Esto también fue algo que se hizo en el CRS, digamos, en el CRS se implementó a través de lo que se llamaba en inglés se llamaba el stage approach o como un enfoque por etapas, donde, bueno, primero se implementaba la legislación, luego se empezaba con los intercambios, también, digamos, se consideraba todo lo que las jurisdicciones tenían que hacer en términos de comunicación y de llegar a las instituciones financieras para poder, ¿no?, explicar y que, digamos, los requisitos sean entendidos por todas las partes, digamos, por todas las partes involucradas. Entonces, en este sentido, también es importante aquí mencionar que la OCDE llevaba a cabo varias mesas redondas, bueno, llevó a cabo varias mesas redondas de consulta con distintos actores del sector privado y el CARF, digamos, se sometió a varias rondas de
comentarios del público, digamos, rondas de consultas con el público, con, con actores del sector privado, para un poco recibir los inputs y lo que un poco lo que se veía a nivel de la implementación ya como tal. Entonces, hasta cierto punto, el CARF refleja en muchos aspectos las realidades a las que se enfrenta la industria y un poco los retos a los que se enfrenta la industria. Y en este sentido, muy probablemente las mismas jurisdicciones van a tener que hacer rondas de consultación con sus propios sectores para ver un poco lo que se puede hacer en términos de la implementación, de los plazos. eh, y aquí también, bueno, creo que si bien tiene características muy especiales, bueno, nuevamente mencionar que el CARF y el CRS pues son estándares bastante similares, entonces quizás va a ser una ayuda o al menos tener una base familiar, digamos, para que los países logren implementar. Y respecto un poco, quizás volviendo un poco a la pregunta, no esta última pregunta, sino a la pregunta anterior y lo que se conversó respecto del uso de la información, sí, aquí también claramente hay bastantes desafíos, pero quizás aquí es bueno resaltar, y es algo que también se ha hecho público en ciertos reportes que ha hecho el Foro Global. Quizás la situación no es tan, no es tan negativa quizás como uno la puede pensar. Nosotros, con respecto al CRS, ¿no? Bueno, tenemos varias fuertes de información de las mismas jurisdicciones sobre la implementación, y una de las preguntas que hacemos y uno de los temas que vemos con las jurisdicciones es la tasa de matcheo, la tasa de coincidencia que tienen de la información recibida. Digamos, qué porcentaje de la información recibida a nivel de cuentas financieras logran equiparar y logran identificar respecto de su base doméstica de contribuyentes. Y aquí la verdad es que las tasas que se reportan son alrededor entre el 70 y el 80%, dependiendo de los países, algunos mucho más, algunos un poco menos. Pero pareciera que al menos las tasas de macheo, de coincidencia automática, dan lugar a pensar que bastante de la información se logra utilizar. Incluso hay muchos países que también tienen una segunda, digamos, un segundo round para tratar de identificar la información de manera manual, la que no se logra identificar de manera automática. Sí, creo que en realidad, en definitiva, antes de pasar a unas preguntas del público, quizás, en definitiva, en realidad hay una experiencia en materia de intercambio automático de información de CRS que va a servir a las administraciones tributarias de que participan en el CARF, como para de mínima no cometer los mismos errores que se dan. Es un proceso de aprendizaje para las administraciones tributarias y ya hay un aprendizaje previo, ¿no? También respecto de cómo gestionar, cómo controlar, cómo llevar adelante el control, ¿no?, de la información intercambiada, y recordar una cuestión que por ahí no fue comentada antes, pero que vale la pena mencionarla. Este tipo de intercambio es evaluado por pares, ¿no? Es un tipo de intercambio que en el marco del Foro Global de la OCDE es evaluado y va a ser evaluado. De la misma manera está siendo evaluado el intercambio de información de cuentas financieras de CRS, eventualmente será el de CARF. Y todo ello, digamos, en este proceso contribuye, digamos, a que de alguna manera se avance, se irá trabajando en las cuestiones que sí se diferencian del CRS para mejorar su implementación. Pero bueno, quería tirar algunas de las preguntitas que he visto en el chat, que las anduve buscando manualmente, para que las responda quien les parezca, y después hacemos
ya un cierre porque quedan 20 minutos para las 3 de la tarde, ¿sí? Las preguntas que encontré son, una primera, las leo todas y la agarra él o la que vea que más le interesa responderlas, ¿sí? La primera dice, ¿cómo ven los intentos de regulación en los agentes descentralizados respecto de control y o tributación? Después hay una segunda pregunta que dice, ¿estas regulaciones abarcan los smart contracts? ¿Qué viabilidad hay? Una tercera pregunta que vi que dice, en la resolución 4924 de la UIF, en el caso de Argentina, que determina a los proveedores de servicios de activos virtuales como sujetos obligados, en el artículo 2, inciso N, dice, se habla de los software de trazabilidad. Lo cual en un exchange mínimamente lo veo viable, dice la persona que pregunta, pero la pregunta es si existe este tipo de software o tecnología, es de utilización práctica, y por otro lado, fuera un exchange, parecería ser medio lejano. Algo de esto ya fue conversado, pero bueno, si alguien quiere terminar de responderlo. Y la última pregunta dice, ¿no existe un riesgo en esta materia, en materia política, de que los estados obliguen a utilizar dinero electrónico, eliminando el efectivo a todos sus ciudadanos y habitantes que puedan, bueno, llevar a un control social extremo? Bueno, en cualquier caso, creo que la última pregunta también es interesante. Así que los dejo con estas preguntas y quien quiera tomar la palabra, que habiliten su micrófono, por favor. A ver, me parece que la más lógica y la más rápida es la sobre smart contracts, que son uno a uno, ¿cierto? Martín los mencionó en su momento. Como no hay un intermediario, ¿cierto? No debiesen quedar, o en principio no debiesen quedar sujetos a este control. Había otra pregunta, la de control y tributación, ya la comentamos. Las jurisdicciones que adhieren tienen acceso directo a la información, no hay algún intermediario. La lógica sobre la que se construye en este proyecto es que siempre va a haber un intermediario, y de hecho será el intermediario el obligado en principio a entregar la información, ¿cierto?, a la autoridad fiscal respectiva, de modo que esa autoridad fiscal pueda intercambiarla. O sea, esto no es una regulación que le permita al Estado llegar directo, ¿cierto?, a la operación misma, sino que va a haber un filtro, un obligado indirecto a la entrega de la información, que es el VAS, ¿cierto? El intermediario, la entidad que transa y que realiza las operaciones por o en representación de clientes. No sé si quisiera alguno de ustedes tocar alguna de las otras preguntas. Hay una sobre montos también. En principio no hay en la regulación indicación de montos mínimos para la operación. O sea, de hecho, la regulación es muy, ¿cómo decirlo? Señala expresamente que la regulación va a aplicar incluso a compras parciales de criptoactivos, no compras de criptoactivos completos, porcentajes de y etcétera. Y la única mención a montos mínimos que hay es las transferencias, porque la regulación aplica, ¿cierto?, a cripto por fiat, moneda de curso legal normal, cripto por cripto y transferencias de cripto. Y las transferencias de cripto aplicadas, ¿cierto?, incluso a pagos retail. Y ahí sí hay un monto mínimo entregable, que es de $50.000, ¿cierto? Pero en relación con las otras operaciones no hay un mínimo, y de hecho me quedo yo con la sensación, lo que decía Martín hace un rato, que son todas las operaciones las que deben en definitiva reportarse, y luego se verá qué relevancia tengan. No quiero responder todas las preguntas por ahí ya. No, Bueno, agrego. Bueno, perdón. adelante, Juan. Adelante. No, No. bueno, esta pregunta que es un poco filosófica respecto del riesgo en materia política, que, bueno, un poco se obliga a utilizar dinero electrónico y se deje utilizar el efectivo. Creo que en este sentido, bueno, es bastante difícil responder a esta pregunta en el contexto del CARF, pero creo que, bueno, el efectivo, digamos, o otros tipos, digamos, otro tipo de
de activos que no son los criptoactivos ya están, digamos, cubiertos por un estándar. Por ejemplo, si tienes el dinero en una cuenta bancaria, eso ya está cubierto, digamos, por el CRS. Entonces, en ese sentido, no veo cómo una regulación puede cambiar el uso, digamos, de una manera tan drástica sobre eliminar el uso de efectivo. Pero bueno, estos son pensamientos que me vienen a la cabeza un poco sin pensar más en detalle en la pregunta como tal. Sí, Juan Pablo, quería decir algo. No, la pregunta sobre los montos habla de AFIP y si son los mismos montos que se exigen con relación a cripto respecto de, no sé, de billeteras virtuales. Y sí, es la misma resolución y creo que tienen los mismos umbrales. Sí son de derecho interno, es una resolución general, no, creo que es la 4614, pero bueno, creo que tiene montos similares, o los mismos, perdón, no distingue entre uno y otro, en uno y otro título. Y después, nada, agregar sobre la resolución 49, que hay que aclararlo, es con relación a, a la unidad de información financiera y la definición de esos software de trazabilidad. Sí existen, hay tanto de fuentes abiertas como empresas que venden sus licencias, que son bastante costosas y que son utilizadas, y ya eran utilizadas antes de la resolución de la UIF por parte de las empresas para, para los procesos de KYT, digamos, de no solo conoce a tu cliente, sino para la trazabilidad de los activos virtuales. Y bueno, no son otra cosa que bases de datos que, bueno, que permiten justamente bueno, son una especie de Waze, ¿no? Me gusta definirlos así, son una especie de Waze. La blockchain son los caminos y ellos le ponen información que viene de sus investigadores, de ciertos patrones que van analizando y que le permiten, por ejemplo, identificar que determinadas wallets pertenecen a un exchange o que están flagueadas por transacciones eh, sospechosas con la dark web o con wallets que están marcadas por determinados delitos. Entonces, bueno, no es otra cosa que bases de datos que permiten identificar, monitorear mejor la transaccionalidad para los exchanges que hacen inversiones fuertes en este tipo de licencias, pero también existen, reitero, algunas que son de fuentes abiertas. Esa pregunta que apareció ahí al final del listado dice el tema, ¿qué pasa con aquellas operaciones donde no hay un intermediario si quedan por fuera del control tributario? A ver, una cosa es que una operación donde no hay un intermediario quede fuera del proyecto CARF porque el CARF exige que haya un intermediario que entregue información. Y otra cosa es que una operación donde hay un intermediario no dé lugar a un evento tributable. Son cuestiones completamente distintas. O sea, las operaciones entre particulares, los smart contracts o cualquier operación de uno a uno que en principio no genere o no quede cubierto por la regulación de CARF y donde no haya una entidad obligada a entregarle información a una autoridad fiscal, no implica que las consecuencias tributarias de ese intercambio, si genera un enriquecimiento, una renta afecta, una ganancia de capital o como se definan las disposiciones internas del país que corresponda, vayan a generar una consecuencia tributaria. Una operación directa entre dos particulares que no pasa por intermediario en Chile y creo que en Argentina también, genera impuesto a las ganancias si es que esa operación efectivamente tiene un resultado positivo. Entonces, no hay que confundirse. Esta es una distinción súper relevante porque en general se piensa que cuando hay una regulación, ¿cierto? Y hay casos que quedan por fuera de la regulación, no constituyen un hecho que sea obligatorio reportarlo. Y eso no es así. Lo que ocurre es que el fisco no va a llegar a tener esa información automáticamente de una fuente que constituya cierto otro estado. Pero nosotros como contribuyentes estamos en principio obligados a reportarlas de todas maneras. Exactamente. Bueno, sí, no quiero, me tienta un poquito entrar en las discusiones filosóficas, pero no tenemos tiempo. Son 9 minutos que tenemos y quisiera pedirles por ahí que hagan un pequeño cierre de 2 minutos cada uno y cada una
y así ya terminamos de cerrar este panel. Muchísimas gracias por todas las exposiciones de ya, la verdad estuvieron todos excelentes, pero si quieren empezamos por Martín, que sobre este punto no había comentado nada sobre las preguntas, y después en el orden que quieran. Bueno, ahí vi solamente un pequeño comentario que habla mucho de los DEX en las preguntas, que son los exchange descentralizados. Un exchange descentralizado como Uniswap o SushiSwap funciona a través de un smart contract, entonces no tenemos un intermediario per se, por más que ustedes entren a la página y parecería que es un VASP normal, no, funciona completamente distinto, es a través de un smart contract que con pool de liquidez, ahí justamente lo que comentaba Francisco, no hay un intermediario per se, reporte información vinculada con las operaciones que sean dentro del DEX, pero sí, obviamente el contribuyente en un régimen autodeclarativo tiene que exteriorizar las operaciones que hizo y las ganancias y las pérdidas resultantes de sus operaciones, ¿no? Nada, eso simplemente quería dejarlo aclarado rápidamente. Y bueno, después lo que es lo que estuvimos conversando y lo que yo creo que es el futuro que se viene, o que ya ha llegado, es que los regímenes de intercambio de automático, intercambio de información internacional, son lo que hoy por hoy nos van a dar a las administraciones tributarias toda la información que nos va a permitir, dentro de nuestros marcos domésticos, realizar inspecciones o verificaciones de las operaciones que realicen contribuyentes con criptoactivos. Es decir, el VASP es el intermediario por excelencia hoy en día. Al menos en Argentina, por ejemplo, los bancos no pueden operar con criptoactivos. El Banco Central ha aislado mucho la operatoria de los criptoactivos para que solamente pueda utilizarlo a través de los VASP. Y por lo tanto, estos intermediarios son protagonistas más que relevantes. En mi opinión, vuelvo a lo mismo, mi opinión personal, tienen que cumplir con este tipo de intercambio de información, incluso con los regímenes locales, como la Resolución General 4614 que estaban mencionando, básicamente porque ellos son intermediarios, lo único que hacen es intermediar, prestar servicios de intermediación que facilitan operaciones de compra y venta de sus clientes, y después toda esa información se la deberían volcar al fisco para que el fisco pueda verificar la correcta exteriorización de los usuarios de ese VASP en sus declaraciones juradas, ¿no? Que hayan efectivamente exteriorizado, por ejemplo, la enajenación de criptoactivos, como nos lo informa el VASP. De otra forma, es muy difícil dar con esa información porque estamos hablando de un entorno íntegramente digital, donde es muy fácil mover el capital, donde las billeteras descentralizadas, como comentábamos, se crean en 20 segundos y se desarman en 20 segundos. Qué sé yo, realmente es muy difícil dar con información cierta y concreta si uno no se apoya en estos intermediarios, que, vuelvo a lo mismo, cada vez son más relevantes. Siempre en un comienzo hablábamos de un mercado totalmente descentralizado. De hecho, si uno lee el white paper de Satoshi Nakamoto, que es quien creó el Bitcoin, que no se sabe quién es realmente, el espíritu es bastante anarcocapitalista, podríamos decir. Él estaba en contra de las instituciones financieras, todo por la crisis del 2008 y demás, y sin embargo hoy en día vemos un mercado de cripto muy centralizado. Si los VASP han centralizado prácticamente, no quiero decir la totalidad, pero gran parte de las operaciones, e incluso cuando algún VASP tiene algún problema en sus cotizaciones, eso mueve los mercados de cotización, mueve los precios de referencia de cotización de un criptoactivo. Es decir, lo que pasó con FTX hace 2 años, vuelvo a lo mismo, los VASP son jugadores muy relevantes, cada vez van a tener más relevancia y por lo tanto yo creo que tienen que tener la infraestructura, tienen que empezar a conversar seriamente con las autoridades regulatorias y empezar a armar todo un marco de seriedad institucional y a su vez a nivel tributario, obviamente, en lo que es el intercambio de información y en dar información a las autoridades regulatorias, no solo al fisco, sino también a la UIF, sino también a la CNB cuando se requiera, para justamente integrarse de la mejor manera posible en lo que es la economía formal, en lo que son nuestros mercados financieros, ¿no? Ya estamos. Bueno, muchas gracias. No sé, Estefanía, si querés seguir para hacer un Sí, cierre gracias, cortito. Gracias, Verónica, y gracias a todos los participantes. Ha sido un gusto participar de esta conversación y como bueno, lo hemos venido hablando, el CARF se está trabajando, se está implementando, el grupo CARF está trabajando para acordar los pasos y la manera y los requerimientos, digamos, para la implementación. Entonces, en ese sentido, van a haber bastantes, creo, noticias en este aspecto en los próximos años. Y esperamos desde el Foro Global poder ayudar a todas las jurisdicciones y también poder responder preguntas que vienen del público general también. Muchas gracias. Muchísimas gracias.
Juan, ¿qué tal? ¿Querés hacer algún cierre? Dos ¿Algunas palabritas nada más. cierre? Primero, destacar la rapidez con la que viene ocurriendo todo. El white paper tiene 15 años y ya estamos bueno, pensemos en el CRS, lo que tardó con relación a los activos sobre los cuales se intercambia información y veamos cómo se multiplicó la rapidez con relación a los activos virtuales. Así que primero destacar eso, destacar el trabajo de la OCDE y de las autoridades de las distintas administraciones tributarias bueno, que vienen trabajando en forma muy, muy rápida. Y en segundo lugar, también desde la industria, destacar, recién Martín señalaba la importancia de que el sector privado participe y sea colaborativo. La experiencia en el trabajo con otros reguladores como la UIF y la Comisión Nacional de Valores, bueno, la industria fue convocada a mediados del año pasado para compartir sus opiniones, su conocimiento del mercado, conocimiento técnico y tecnológico, y no solo que lógicamente las empresas respondieron a esa invitación, sino que fueron ya con consensos y con propuestas que venían de un año de trabajo previo, ¿sí? Las empresas ya venían pensando la regulación es lo que viene y pensando, bueno, cuáles podían ser sus aportes como para que la regulación fuera algo inteligente, fuera algo que respondiera a la lógica del mercado argentino. Lo mismo creo que va a suceder o que debiera suceder con relación a la regulación que se viene con el trabajo correspondiente ante la administración tributaria o legisladores que les toquen definir cuestiones de política tributaria. Muchas gracias, Juan. Y Francisco, ¿querés hacer algún comentario final también para cerrar? Sí, yo quiero darle las gracias por armar estos seminarios y la oportunidad de participar. La verdad es que estoy maravillado con el resto de los expositores. Aprendí un montón, escuché aquí un montón de cosas que no me había representado. De hecho, me voy con la cabeza llena de preguntas en relación con hartas cosas. Muy notable, Estefanía, cómo maneja el contexto general de las recomendaciones. Martín, muy enterado de lo que es la dinámica específica del negocio de cripto y del mercado de cripto. Les agradezco un montón la oportunidad de participar. Como de costumbre, cuando uno se involucra en estos eventos, viene a hablar cosas aquí, pero termina aprendiendo un montón. Así que muchas gracias, Verónica, además por la moderación. La verdad es que la conversación nos pasamos 2 horas aquí sentados conversando y se me pasaron volando. Estuvo muy entretenido. Y bueno, a disposición para lo que quieran, como siempre. Un abrazo grande a todos y gracias a los participantes también por escucharnos todo este rato. Un montón de gente participó. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas nuevamente. Y sí, llegamos a ser 209 personas, por lo que vi en algún momento. Y gracias por las excelentes exposiciones y por hacer de esta jornada, la verdad, un rato, como mencionaba recién Francisco, muy ameno, y en el que yo también me llevo mucho aprendizaje y mucho conocimiento. Y gracias, nos veremos ya en otra jornada. Y gracias, bueno, a la UBA, perdón, por organizarlo, ¿no? A Mariano y a Horacio Corti.